semana hemos estado hablando sobre la situación política en Estados Unidos, además también lo que significó la repercusión en las bolsas de valores del mundo, la posibilidad de una recesión en Estados Unidos y que, claro, está afectando también a nuestro país con el alza del dólar. Está con nosotros el economista Carlos Smith para contarnos precisamente las repercusiones que está teniendo esta eventualidad o posibilidad o miedo a una recesión en Estados Unidos que está afectando también nuestros bolsillos. ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Hola Carlos, te saludo también desde Matinal Nuestra Casa para conversar acerca de este tema porque ya se le denominó al lunes recién pasado un lunes negro. A ver si tú nos puedes explicar cuáles son los factores que incidieron finalmente en esta alza del dólar y también lo que mencionaba Luis con respecto a este temor a una posible recesión en Estados Unidos. A ver, yo creo que lo que está pasando en el último tiempo es que en los mercados en general, y Chile no es la excepción, tenemos alta sensibilidad en los mercados, es decir, estamos reaccionando y de hecho sobre reaccionando con algunos datos, particularmente este dato de Estados Unidos, que se juntaron varias cosas en realidad. Se juntó un alza en la tasa de interés de Japón que había tenido tasas prácticamente cero durante mucho tiempo, décadas incluso, y empezó a subir la tasa de interés. Eso provocó que se salieran inversiones que se habían tomado en yenes, porque el yen tiene una particularidad, que es la moneda de Japón, ¿no es cierto?, que se utiliza mucho para actividad financiera y para comprar otros activos. Entonces, finalmente, se asustaron y esos yenes volvieron ¿cómo se llama? En dólares primero hacia Japón y por lo tanto provocó una caída importante histórica en las bolsas de Japón alrededor del 12%. Pero además de eso tuvimos una reunión del Banco Central de Estados Unidos que dice, bueno, la actividad al parecer está siendo menor, la actividad económica está siendo menor, es decir, la economía está sintiendo el golpe de tasas relativamente altas en Estados Unidos. Y además se dio un dato, y eso fue el que terminó gatillando todo, que es un dato del empleo en Estados Unidos que está mostrando, que tampoco fue tan alto, pero que está mostrando que el golpe también podría ser un poco mayor. Y eso asustó a los mercados, particularmente, diría yo, a cierta inversión. Un tipo de inversión que es más algorítmica. ¿En qué sentido? De esa inversión que busca números nomás y busca ganar y entra y sale a distintas partes. Y eso se asustó y se provocó un efecto manada que hizo que la bolsa también de Estados Unidos cayera en forma importante, especialmente tecnológica. Y eso inundó incertidumbre todos los mercados. ¿Y dónde se refugian los inversionistas? En el dólar. Y por lo tanto empiezan a salir de mercados emergentes como el nuestro. Y por lo tanto también empieza a subir en todos lados el tipo de cambio y el dólar se fortalece en ese sentido. Y eso fue un poco lo que pasó. Ahora, yo creo que no hay muchos fundamentos para eso, para pensar de que va a haber una recesión. Hay cosas que uno tiene que mirar. Hoy día se habla no sé si han escuchado hablar alguna vez de la curva de rendimiento invertida, es decir, que las tasas de interés más largas, es decir, de largo plazo, son menores que las de corto plazo. Y lo cual, en realidad, uno debiera pensar que eso es al revés, porque a largo plazo hay más probabilidades de que pasen eventos o que hayan crisis entre medio, por lo tanto tiene mayor incertidumbre, mayor riesgo a largo plazo y por lo tanto deberían ser tasas más altas que las de corto plazo cuando las economías están creciendo. Entonces, si eso se invierte, como lo que ha pasado en los últimos 18 meses en Estados Unidos, uno debiera, muchos inversionistas es como un semáforo para decir, se viene una recesión. Pero eso pasó hace mucho tiempo y todavía no ha pasado nada. Estados Unidos siguió creciendo. Entonces, la verdad es que yo creo que hubo una sobrereacción y de hecho, claramente fue así, porque al día siguiente, ayer, se recuperaron. Y hoy día, por ejemplo, Japón está recuperando casi todo lo que había perdido. Y por lo tanto, y no ha habido nada distinto en temas de información a lo que pasó, o sea, hace unos días atrás. Entonces, claramente fue una sobrereacción y eso se va a volver digamos, a los equilibrios seguramente en todo el mundo.
Sí, claro, la criptomoneda ahí tuvo una baja también importante, aunque hace bastante tiempo que ha estado bastante inestable ese negocio. Pero claro, nosotros lo más cercano que podemos tener es lo que vemos con nuestros fondos de pensiones, que tú también nos has explicado que hay que preocuparse, digamos, cuando ya nos vamos acercando a lo mejor a la edad de jubilar, pero antes estas variaciones son parte de, se pierde, después se recupera y es un poco lo que pasa con el reflejo de la bolsa de valores. Preguntarte también, porque esto se da en medio de distintos análisis en el mundo de las tasas de interés, incluido en nuestro país, que entiendo que se mantiene en 5,75, no hubo mucha variación. Y claro, también hizo lo propio en Estados Unidos, pero se esperaba que bajara. Eso hizo un poco también que se generara esta incertidumbre y cómo también hoy día está afectando la economía chilena. Sí, mira, los Estados Unidos mantuvo la tasa, pero hoy día hay bastante consenso de que la va a bajar, que va a tener 2 o 3 bajas en las próximas. Y aquí esta situación en particular de los datos que podrían, porque piensen lo siguiente, nosotros ya lo hicimos esto, ¿qué hicimos? Que subimos la tasa mucho y empezamos a bajarla a poco y estamos en ese ciclo de baja, todavía estamos sobre una tasa neutral, que es como la tasa neutral es esa tasa de interés que permite volar como en piloto automático, digamos, que no crecemos, o sea, que no es contractiva ni expansiva de la economía. Y estamos sobre eso, todavía nos queda por bajar. Y Estados Unidos todavía no empieza esa baja de tasas, la subió y por lo tanto está un poco más atrás que nosotros en eso. Ahora, esos cambios de tasa de interés son importantes porque hace que estos capitales que hablábamos, estos que vuelan de un lado a otro, que esta inversión no productiva, no es que vengan a instalar una planta, sino que son dineros que vuelan en distintas monedas, hace que se desplace de un lugar a otro y por lo tanto cambia el valor del dólar en Chile y en otros países. Por lo tanto, lo que vaya a hacer el Banco Central de Estados Unidos y nosotros influye en el precio y uno espera que Estados Unidos baje las tasas y la discusión es qué tan rápido las puede bajar. Si las baja muy rápido, entonces podríamos tener un dólar quizás un poco más bajo, porque con una tasa más alta nosotros, porque la bajemos más lento, hace que los capitales entren a Chile y por lo tanto eso hace bajar el tipo de cambio. Si no lo hace tan rápido y nosotros seguimos bajando, podría aumentar el tipo de cambio. Ahora, si tú me preguntas a mí qué va a pasar en las próximas semanas en el dólar, la verdad es que sería bastante irresponsable y es como... no sé, es bastante difícil hacerlo, es casi imposible determinarlo. Más en el largo plazo, más en el mediano plazo, uno debiera pensar de que el dólar va a ir bajando, ¿ya? Porque estamos sobre el resto. Yo creo que la actividad económica en Chile ha sido un poco menor a lo esperado y va a seguir siendo así, por lo tanto hay espacio para que el tipo de cambio no suba tanto, pero más cercano a los 900, incluso por debajo de eso, si uno lo piensa bien. Pero la verdad es que el dólar particularmente es muy difícil saber qué va a pasar. Ahora, con respecto a lo que pasó este día lunes, me gustaría preguntarte en concreto, ¿en qué se traduce esto para nosotros aquí en Chile, en la economía chilena? Porque, por ejemplo, hay un análisis de lo que pasó con las fortunas, las grandes fortunas de los multimillonarios. Bernard Arnault, que es el hombre más rico del mundo, de acuerdo a Forbes, un empresario francés, perdió 3.000 millones de dólares por lo que pasó el lunes. Elon Musk perdió 6.000 millones de dólares. Vaya que tienen que haberlo notado en sus abultadas billeteras, pero en Chile. ¿En qué se traduce esto? ¿Nos va a subir el combustible? ¿Qué va a pasar, no sé, con las importaciones, las exportaciones para los productores locales? Cuéntanos de eso, Carlos. No, mira, la verdad es que efectivamente al haber una baja tan fuerte en la bolsa particularmente, donde estas personas, y también nosotros a través de los fondos de AFP más riesgosos, tenemos algunas inversiones ahí, se perdió mucho dinero, pero eso ya prácticamente se recuperó. Es decir, ahora, ¿dónde está el problema de gente que si tú eres un inversionista de largo plazo y te defines como inversionista de largo plazo, que así son las AFP, por ejemplo, y también las personas que tú nombraste, y finalmente alguien que no tiene estómago para esto, es decir, que no es capaz de resistir una cosa como esa, lo que tiende a hacer es que cuando baja se asusta y vende y no recupera. Y ahí se genera la pérdida de verdad. Lo que pasó con todas las inversiones es que perdió el valor. Uno revisa y dice, ahora tengo menos plata, pero cuando va a revisar al día siguiente, en el martes de rebote, que es clásico, tú lo vas a ver y tú dices, bueno, ya lo perdí, o perdí muy poco.
¿ya? Y eso se ha ido recuperando. Entonces, finalmente, desde esa perspectiva, no ha sido tanto el daño para la persona que se mantuvo en esas inversiones y en esas acciones. Para el que salió, hizo la pérdida y por lo tanto eso es bien desastroso para esas personas. Ahora, en Chile en particular, significó en algún minuto el aumento en el tipo de cambio, pero eso también se ha ido regulando de alguna manera y por lo tanto no creo que tenga muchos efectos por ese lado. La verdad es que hoy día están otras cosas moviendo el dólar en particular y que están haciendo que sea un poco más alto. Más temas internos también. O sea, todavía tenemos muchas trabas ahí, legislaciones que todavía no salen, el tema de la permisología, el tema de las pensiones, es decir, todavía hay varias incertidumbres locales que están impulsando el dólar un poco hacia arriba. Tampoco ayuda mucho el mercado externo, China, el cobre ha ido bajando, estuvimos a $5, hoy día incluso en este minuto está un poquito más abajo de los $4. Eso tampoco ayuda a que el tipo de cambio caiga, sino todo lo contrario, que suba. Y por lo tanto la discusión hoy día es cuánto de eso se va a traspasar a precio, ¿ya? Y hoy día el mayor efecto que tenemos de eso es que, por ejemplo, el tema de las bencinas, si bien el petróleo estaba más bajo, estaba alrededor de los $75, esa baja se ha compensado con un aumento en el tipo de cambio, por lo tanto uno debiera esperar una baja en el precio de las bencinas y eso puede que sea, pero mucho más acotado o que no cambien mucho. Entonces, como que no es mala noticia, pero tampoco es buena. Podría ser mejor con un tipo de cambio más bajo. Y hoy día está la duda, como se ha mantenido el tipo de cambio muy alto, el dólar muy alto, o relativamente alto, alrededor de los 9.50, es cuánto de eso se va traspasando a precio. Y por lo tanto, las presiones inflacionarias, sumado a lo que pasa con la electricidad, que vamos a tener, ¿no es cierto?, alzas importantes, sumado a los fríos, la lluvia que tiene efectos en varios alimentos, entonces vamos a empezar a tener IPC más altos y eso encarece los créditos, los seguros, etcétera, todo lo que está indexado finalmente al IPC. Claro, y ahí también el tema de la UEF que sube. Estaba buscando la frase exacta de Nicolás Maduro, pero básicamente es si Estados Unidos sigue reconociendo a la oposición como ganadora, les vamos a cortar el petróleo y les vamos a cortar el gas y se los vamos a vender a otro país. Acto seguido, Estados Unidos baja el reconocimiento, obviamente, de la oposición como triunfador en Venezuela. ¿Qué repercusiones puede tener eso también en el dólar, en nuestro país también? Esta pelea de Venezuela con Estados Unidos por el tema del petróleo, por el tema del gas, que sabemos también repercute a nivel mundial. Sí, claro, un alza, eventualmente un alza importante en el precio del petróleo nosotros nos golpea directamente, ¿no? Importamos todo el petróleo y por lo tanto no tenemos mucho que hacer ahí y ahí se encarece todo y podría generar más presiones inflacionarias y eso podría ser eventualmente que el Banco Central ponga mucho más lenta la baja en la tasa de interés. Eso también sería una mala noticia para algunos sectores, por ejemplo el comercio que ha ido mejorando dado la baja en la tasa de interés. Entonces haría más lento esta baja y este aterrizaje a los equilibrios. Ahora, ahí es difícil de repente pensar de que pueden hacer eso Maduro, digamos Venezuela, porque Venezuela depende hoy día mucho y ya tiene una industria muy golpeada del petróleo. Fíjense que hace un par de años atrás Venezuela producía alrededor de 3 millones de barriles al día y hoy día está en 900.000. O sea, la verdad es que es una industria muy, muy golpeada, que le genera muy pocos ingresos comparado con años anteriores y que ha sido la base, porque ha crecido, eso llegó a 300.000 barriles y hoy día ha crecido a 900.000, ha sido la base de que la economía venezolana no esté tan mal como estaba hasta hace poco. Entonces, dejar de vender o vender más caro implica que le compran a otros países. Estados Unidos tiene la posibilidad de producir petróleo, si el petróleo está muy caro, por otras vías, que es el petróleo, el shale oil o el petróleo de esquisto, que es más caro, pero cuando los precios suben se ponen a producir. Por lo tanto, desde esa perspectiva, también le encarece a ellos, al mundo finalmente, el costo, pero no van a quedar sin petróleo, eso no va a pasar. Entonces,
ahí son juegos políticos más que nada. Yo creo que ahí está el gran problema hoy en día. Ahora, Carlos, con respecto a chilenos que tengan, por ejemplo, deudas en dólares, que tengan negocios también en dólares, para aquellos chilenos y chilenas que importan, que son pequeños importadores o pequeños exportadores también de sus productos que son de aquí, por ejemplo, de la región del Biobío, ¿cuál es tu recomendación ante situaciones como estas? Porque claro, uno escucha lunes negro, desplome del dólar, quedó la escoba en la bolsa y por supuesto que enciende las alertas de aquellas personas que tienen ahí platita o deudas o créditos en dólares. Sí, yo creo que, como te digo, el dólar se ha mantenido alto. Yo creo que vamos a tener que vivir con volatilidad. Eso hay que tenerlo claro. Por lo tanto, las empresas que importan, por ejemplo, pensando en que compran al mismo precio afuera, porque también depende de eso, porque podría subir el dólar, pero si logro precios mejores afuera, no estoy tan mal. Pero supongamos que compro al mismo precio, pero el dólar está más alto, efectivamente mis márgenes se achican y por lo tanto tengo que tratar de ser más eficiente internamente. Si puedo bajar algunos otros costos, eso compensa y me hace más competitivo. En el caso de los exportadores, si el precio de lo que exportan se mantiene, hagamos el supuesto, y el dólar está mejor, bueno, la verdad es que ellos están mejor que antes, porque van a recibir más pesos por cada dólar que entra. Por lo tanto, siempre aquí hay ganadores y perdedores. Ahora, lo importante es estar cubierto ante eso. Hoy día existe el seguro, hoy día existe, o lo otro es no basar el negocio, particularmente estamos pensando a lo mejor en importadores, en el tipo de cambio, es decir, que el negocio sea bueno solo cuando el tipo de cambio es bajo. La verdad es que tenemos que entonces mirar internamente cuáles son los costos. Por lo tanto, yo creo que la preocupación hoy día debe ser de algo que además no podemos controlar, que es el dólar, particularmente que cada empresa no puede controlar. Entonces, mirar hacia adentro y tratar de siempre ser más eficiente, porque a veces cuando nos va muy bien nos olvidamos de si estamos siendo eficientes o no, porque la verdad es que las condiciones externas o a la empresa están siendo buenas, entonces como que nos relajamos. Eso es lo que no puede pasar. Yo creo que hay que estar preparado porque hoy día la volatilidad, esa es la palabra. O sea, es muy difícil saber cómo va a ser y por lo tanto puede estar muy alto o puede estar muy bajo y hay que estar preparado para eso. Sí, esperemos que estemos más preparados que para los vientos y las lluvias en materia económica. Carlos Smith, economista de la Universidad del Desarrollo, conversando con nosotros en Matinal Nuestra Casa. Y claro, ojo, aquí hay personas a lo mejor que querían viajar en esta época, van a tener que ir ahí ponerle un ojito al aumento del dólar. Gracias, un abrazo. No, que estén muy bien. Chao, chao. 9 de